Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Yo soy Angélica Palacios, me da mucho gusto que usted se conecte a nuestra señal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos está pues ocupando con el tema de espectáculos, refiriéndome a Julián Gil, Marjorie de Sousa y el pequeño Matías. Y por otro lado se encuentra Américo Garza, Carla Panini y las pequeñitas hijas de Carla Luna. ¿Cómo procede el derecho familiar de estos pequeñitos con los papás? Hoy por eso invité al abogado, el licenciado Gerardo Ávila López, quien nos va a platicar sobre este tema. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Bien, Angélica, ¿tú qué tal? Bien. Abogado, en estos momentos, Julián Gil, que es un actor que hoy está pues difundiendo que es amenazado, que ha sido amenazado de muerte, incluso por personas que él comenta son poderosas, son personas que incluso fue tan violento el asunto que tuvo que huir del país. La madre Marjorie de Sousa, venezolana, mexicana, bueno, venezolana que trabaja en México, pero que su pequeño Matías nace en nuestro país y hoy no le permiten tener a su padre cerca y se presume que hay un juicio para quitarle la patria potestad. ¿Por qué a un padre se le tiene o por qué se le puede quitar la patria potestad, abogado? Mira, Angélica, el tema de la patria potestad es algo delicado porque es el conjunto de derechos y obligaciones que un padre tiene sobre su hijo. Sí. Por otro lado está el tema de la guarda y custodia, que eso, digamos, es el vivir en cotidianidad con el menor, ¿no? O sea, tenerlo a tu cargo y que principalmente viva con alguno de los padres, como entiendo que es este caso, que el menor Matías vive con su mamá. Pero Sí. ya el tema de la patria potestad es pedir que un juez se la quite al padre y pierda los derechos respecto de su hijo. ¿En qué se traduce la patria potestad? Se traduce en la facultad de representar legalmente al menor, de administrar sus bienes, de opinar, participar, discutir, decidir sobre sus cuestiones personales, sobre su educación, sobre su esparcimiento, su formación, temas de salud, etcétera. Entonces, el perder la patria potestad de un hijo es algo pues grave y delicado que solo sucede en diversos casos que la ley los contempla expresamente, ¿no? Por ejemplo, violencia familiar, falta de pago de la pensión alimentaria durante más de 90 días, abandono de los menores o del menor por más de 3 meses sin justificación, cometer delitos dolosos en contra de los hijos, por ejemplo, o haber sido condenado por algún delito doloso que haya cometido alguno de los padres, ¿no? Entonces, sí son situaciones ya muy extremas Ujú. con base en las cuales se puede perder la patria potestad. Abogado, pero si todos estos puntos que señala el padre los cumplió, es decir, que tiene comprobantes para mostrar que sí pagó, que sí vio al niño, que paga enfermeras, comida, sustento, ¿hay manera de que pueda él apelar a que lo siga conservando? Sí, definitivo. O sea, si no se actualiza alguno de estos supuestos que te mencioné, no tendría por qué perder la patria potestad del menor. Ahora, sí, Lo que escuché, digo, no conozco el caso, lo que escuché es que él no había dado contestación a esta demanda. abogado, y cuando ellos, en este caso el padre, hace público a la prensa, a la opinión pública, que fue violentado y amenazado de muerte, que por ese tema huye del país, me entero que tiene la nacionalidad estadounidense. ¿Eso lo apoyaría para que pudiera el mismo niño llevárselo a Estados Unidos, dado a que el padre pues está siendo violentado? No, es algo muy complejo. Él tendría que comprobarlo. Si se presentó esa situación, debió haber presentado las denuncias correspondientes, que ya son de índole más bien penal, Ah, incluso dar aviso dentro al juez de lo familiar que conoce esta controversia para que estuviera enterado, pedir una serie de medidas que
mediante las cuales se pueda resguardar su seguridad, pero sobre todo acreditar que existieron y que lo pusieron en peligro y que por ello tuvo que abandonar nuestro país. Pero lo que entiendo es que no existe esta denuncia y que no se han presentado formalmente estas pruebas. Si bien Sí, es cierto, se están señalando en medios, se exacto. tienen que hacer de manera oficial frente a las autoridades para que tengan los efectos pues que a él le podrían beneficiar, ¿no? Que sería, ok, yo no abandoné a mi hijo, me tuve que ir por esta situación, ¿no? Por eso, cuando señalaba los supuestos bajo los cuales se puede perder la patria potestad, te mencionaba que abandonar a los hijos sin causa justificada. Ah, entonces, aquí todavía es un punto muy importante. Si tú eres amenazado por tu pareja, por la madre o el padre de tu hijo, tienes el derecho de hacer una denuncia, incluso penal, para señalar con pruebas de que te están amenazando. ¿Es correcto? Correcto, y pedir las medidas restrictivas correspondientes para evitar que siga sucediendo y además para salvaguardar tu seguridad Y, personal. oiga, abogado, pero en este caso, si se presentara esa prueba y también ya por la vía penal, si tienes la nacionalidad estadounidense, ¿hay forma de que el padre pueda resguardar al hijo, dado a que la amenaza pareciera que viene por parte de la mamá, en el caso de Marjorie de Sousa? Tendría que decidirlo el juez que conoce de la controversia familiar, porque el juez es el que toma este tipo de decisiones a partir de los hechos que se le van presentando. Y todo lo hace a partir del interés superior del menor, que es un Sí. principio y una serie de normativas con base en las cuales se analizan estas situaciones. Por ejemplo, aun y cuando Julián Gil perdiera la patria potestad de su hijo, no necesariamente implicaría que no lo pudiera seguir viendo, porque es un derecho del menor el tener convivencia con sus padres. Dependería de la causa con base en la cual perdió la patria potestad, para que entonces se definiera que al haberla perdido no lo pudiera ver. Tendría que ser algo muy grave, como te lo mencionaba, por ejemplo, un delito doloso en contra del menor, ¿no? Abogado, y si el padre, aunque le quiten ya la patria potestad, se la quitan, ¿tiene derecho él o todavía tiene que pagar la manutención, la mensualidad, las enfermeras, la escuela? ¿Todavía tiene esa obligación? Así es. Persiste la obligación de dar alimentos a su hijo, pero te decía, incluso podría seguir conviviendo con él, porque es un derecho del menor. De repente lo vemos desde la perspectiva de los padres, Sí. pero aquí lo que siempre se tiene que analizar es el menor y lo que mejor le convenga al menor, a pesar de las discusiones y desencuentros que tengan los padres, ¿no? Claro, o sea, por eso existen los derechos de los niños y por eso tendríamos que primero ver a un menor de edad y luego ya los problemas entre los padres sería otro asunto. Pero aquí lo grave es que no. Efectivamente. Pero abogado, si los padres no se ponen de acuerdo, el niño qué derechos puede tener, dado a que los padres no hay respuesta positiva para el mismo niño. Pasa en la mayoría de los casos de controversias del orden familiar. Son pues juicios muy desgastantes, delicados, Sí, pero por eso el juez toma las medidas y providencias desde un inicio. Define, por ejemplo, en qué proporción tendrán los padres que pagar los alimentos del menor. Y alimentos no solo es comida, ¿no? Es vestido, habitación, educación, salud, esparcimiento. Decreta una custodia, una guarda y custodia provisional, sí. que en este caso entiendo que se le otorgó a la madre, y también decreta un régimen de convivencias, de visitas y convivencias con el padre, que pues se pueden dar, digo, en el domicilio del padre o incluso en el centro de convivencias que tiene el Tribunal Abogado, de Ciudad de México, por ejemplo. y si por parte de la madre demuestra que no hubo forma de que el papá conviviera con el niño, que se alejó, que no convivió, ¿él podría tener algún castigo, un cargo de manera legal, el padre? No, porque no, digo, es algo que
esperaríamos que naturalmente se diera, ¿no? Y que fuera una situación que como padre tú quisieras convivir lo más posible con tu hijo a pesar de las dificultades, ¿no? Sí. Pero tampoco la ley puede llegar al grado de obligarte a que convivas con él. Abogado, ¿y qué mensaje podríamos darle a la sociedad en el sentido de que hay muchas familias que están pasando por estos términos en donde una madre, un padre no se ponen de acuerdo y los que están resintiendo al final la convivencia, tal vez incluso el maltrato que recibe un menor? ¿Qué puntos deberíamos de darle a las familias que deben de subrayar para poner mucho énfasis y cuidado por sus hijos? Pues principalmente tratar de analizar las situaciones de manera objetiva desde el punto de vista del menor, ¿no? Que de repente se utilizan a los menores como moneda de cambio. Por ejemplo, no me vas a dar dinero para los alimentos del menor, que te reitero, no nada más es la comida, sino todo lo que implica, Sí. entonces no te lo dejo ver, ¿no? Te lo prohíbo, eso es ilegal. Es decir, olvidarse de ese tipo de diferencias y considerar en todo momento qué es lo mejor para el menor. Y claro que lo mejor para el menor siempre será que conviva con ambos padres, ¿no? Ujú. Que esté en las mejores condiciones posibles, eh, que se le resguarde, que se le permita su desarrollo psicológico y emocional de la mejor manera, etcétera. O sea, olvidarnos de la parte egoísta, de las dificultades que tenemos, que se tuvo con una pareja, Ujú. y analizar siempre bajo la perspectiva del menor, ¿no? Abogado, entonces, en el caso de Julián, si él recibió las amenazas, tiene que levantar, obviamente, una denuncia, ¿no? De hecho, y mostrar Exacto. pruebas para que entonces incluso se vaya por el camino penal y de ser así, la propia madre de su hijo puede demandar a la misma Marjorie, ¿es correcto? Digo, tendrían que analizarse si realmente se dieron esas amenazas, en qué grado, etcétera, pero yo aquí lo estoy analizando respecto al menor, ¿no? Es decir, si a mí me amenazaron y eso me obligó a separarme de mi hijo, Sí. pues sí trataría de probarlo en el juzgado, frente al juez que conoce de la controversia familiar, para justificar el por qué estoy alejado de mi hijo, a pesar de que tengo un régimen de convivencias decretado, ¿no? Es decir, tengo la posibilidad de convivir con él. Ok. Abogado, ahora vamos a pasar al caso, por favor, de Carla Luna Américo Garza. Hay dos menores que hoy viven con su papá. Al haber fallecido la madre, se quedan bajo la custodia del papá y de su nueva pareja. Estas niñas hoy son privadas de poder convivir con la familia materna, con los abuelos, con sus hermanos mayores. No hay forma de que puedan convivir. ¿Qué expectativas hay para que esto se pueda lograr? Bueno, tendrán todo el derecho, te reitero, bajo la perspectiva del interés superior del menor, a tener convivencia con la familia materna de estos menores, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de su derecho de convivencia, aunque su señora madre ya no esté, tienen el derecho de convivir con ellos. Entonces, esos familiares podrían solicitarle al juez que decrete una medida en ese sentido y que pudiera decretar también un régimen de visitas y convivencia con la familia materna de estas niñas. Abogado, ¿y ese Definitivo. procedimiento es rápido o lleva mucho tiempo poder llegar a ese acuerdo que el juez te dé una sentencia sobre ese tema? Sí, ni siquiera sería una sentencia, sino sería, o sea, es decir, no se tendría que agotar todo un juicio para llegar a este punto, sino es una controversia que se presenta y el juez decide, después de darle oportunidad a las partes de expresarse y ofrecer pruebas, decide qué es lo mejor para el menor, ¿no? Por citarte un ejemplo, muchas veces alguno de los padres tiene una orden de restricción con sus hijos por alguna situación grave Sí. que por la que el juez definitivamente decretó que no podían convivir con ellos, ¿no? Sin embargo, eso no se extiende a los familiares de la persona que está bajo esta situación. Incluso también, de repente, cuando se decreta una custodia,
para un menor. Incluso el juez también puede hacer pruebas psicológicas, no solo al padre que va a tener la custodia, sino a cada una de las personas con las que el menor va a convivir. Es decir, a ese extremo se puede llegar, ¿no? O sea, un juez tendría que analizar todo eso y verificar, pues, cómo se comportan las personas con las que convivirán los menores. En este caso, podría ser lo mismo con la familia materna de estos niños. Abogado, y si hoy en este tema de la familia Luna, el padre biológico señala que los abuelos son mafiosos, que están metidos en temas incluso de narcotráfico y que por ese motivo no ha permitido que las niñas convivan, pero por otro lado también hay pruebas en donde él y su esposa actual tienen también adicciones y no están bien psicológicamente. ¿Qué pasa en este caso cuando el padre señala a los abuelos señalan a los padres? ¿Qué procede en este caso? Lo mismo, Angélica, es decir, se presenta una controversia bajo estas circunstancias ante el juez y el juez analiza qué es lo mejor para los menores. Tiene que haber, para prohibir la convivencia con los padres o familiares, Sí. tiene que haber un riesgo probable y fundado de que puedan ser víctimas de abuso físico, de maltrato, de descuido, de trato negligente, de explotación, etcétera. Entonces, si los familiares de las niñas, hablo de la familia materna, están preocupados por este punto, tendrían que pelearlo ante un juez de lo familiar. Ok. Para incluso tratar de quitarle la guardia y custodia al padre biológico. Abogado, y de acuerdo a la experiencia que usted tiene y ver algunos casos parecidos, similares, ¿cuánto tiempo lleva más o menos que un juez dé un veredicto final en estos casos? Pues se lleva bastante tiempo, depende de las circunstancias, pero en general podremos estar hablando de un año, año y medio. Sin embargo, Angélica, es importante señalar que en el caso de la materia familiar, sí, nunca hay una situación definitiva. O sea, no aplica la figura de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque las condiciones, las situaciones bajo las cuales están los menores pueden cambiar drásticamente de un momento a otro o pueden ir cambiando paulatinamente durante el tiempo. Entonces, puede ser que el juez ya hubiera decretado en una situación específica que un menor tiene, bueno, perdón, que una persona tiene la guarda y custodia definitiva de un menor sí. y la patria potestad. Pero pueden presentarse una serie de nuevas situaciones, de hechos, que modifiquen esa circunstancia. Entonces, jamás termina en forma definitiva este tema, salvo que se mantenga en las mismas condiciones, ¿no? Wow, pues entonces, de acuerdo a cómo va transcurriendo el tiempo, se presentan nuevas situaciones y es cuando se va a ir presentando pruebas, notificaciones. Wow, abogado, pues esto es un tema todavía bastante largo que seguramente en estas familias pues van a enfrentar, ¿cierto? Sí, y la materia es muy delicada y sensible por todo lo que implica. Sí, principalmente por los niños, pero también los niños tienen derechos y los derechos de los niños es ser feliz, tener un hogar con amor y ojalá que estos niños lo puedan lograr. Así lo deseamos. Abogado, pues le agradezco su tiempo. Muchas gracias por esta entrevista y en cualquier otro tema de este tipo, pues recibirá mi llamada para poder hablar al respecto. Le agradezco, Estoy abogado. a tus órdenes, Angélica, que estés muy bien. Muchas gracias. Él es el abogado de Gerardo Aviña López. Gracias. Yo soy Angélica Palacios. Sigan la señal de Multimedia 7. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.